Bienvenidos a todos a este nuevo espacio. Mi nombre es Daniel Fernando Saldarriaga. Tal vez muchos ya han interactuado en alguna oportunidad conmigo. Customer Success de Cloudfleet. Y el día de hoy pues hemos diseñado un espacio justamente para fortalecer un poco el uso del software, un espacio para potenciar el tema de seguridad y el control que manejamos con las listas de chequeo, con los checklists. Mientras se terminan de unir las demás personas que están invitadas a participar, como en todos los espacios de este tipo, recordarles entonces que vamos a tener el espacio de las preguntas y de las respuestas, que lo van a ubicar en la barra de mandos de Zoom. A través de ese medio, pues digamos, vamos a resolver justamente las dudas que se vayan presentando respecto al tema que vamos tratando el día de hoy. Les agradezco si pueden seguirnos hasta el final, ya que estamos muy interesados en tener su opinión en algunos aspectos relevantes del uso del software. Para comenzar entonces, quisiera compartir una frase sobre la cual justamente vamos a hacer, pues, digamos, como ese preámbulo a la funcionalidad que vamos a tratar, y es que los checklists no son solamente una lista, ¿cierto? No es solamente una hoja de ruta, ¿sí? O un listado de verificación. Los checklists son más que eso, ¿sí? Son una herramienta que principalmente nos va a ayudar a prevenir, nos va a ayudar a controlar y justamente nos va a permitir ayudar justamente a actuar a tiempo. ¿Listo? Entonces, es muy importante que interioricemos esta frase, la quise traer pues el día de hoy justamente para darle desarrollo a lo que justamente pues hablaré en este espacio. Luego entonces de esa frase, quisiera también continuar haciendo tal vez un rápido paralelo, digámoslo así, de qué sucede hoy por hoy, sobre todo ahorita en esta era tecnológica, donde pues, evidentemente pues eh, todo lo que son software y todo lo que es inteligencia artificial, pues está mandando la parada o adelante, ¿sí? ¿Qué pasaría si aún en este tiempo lleváramos lo que conocemos como listas de chequeo o checklist en papel? ¿Sí? Sin lugar a dudas, ¿qué pasaría? Los datos se van a perder, ¿sí? No vamos a poder procesar fácilmente los datos si los manejamos en papel. Vamos a tener un difícil acceso a la información que allí tenemos y a la trazabilidad que en ella se encuentra. Y evidentemente no habría una forma natural, una forma rápida, perdón, de involucrar otros procesos, de hacer que otras personas interactúen oportunamente, ¿sí? Por el contrario, si logramos llevar estas inspecciones, estas listas de chequeo de manera digital, por ejemplo con Cloudfleet, pues sabemos que tenemos unos beneficios o tenemos unas ventajas, como lo es que la información va a fluir de manera inmediata y se va a almacenar de forma segura, ¿sí? Vamos a tener, evidentemente, reportes automáticos partiendo de lo que hayan calificado y vamos a poder justamente tener entrelazado los checklists con otras áreas o con otras personas involucradas, justamente, y es muy importante mencionar el tema de mantenimiento. Las listas de chequeo son una fuente crucial, son una fuente muy importante de esa información para mantenimiento, ¿sí? Porque sabemos que a partir de esas validaciones, a partir de esas inspecciones, pues lo que se va a tener es una hoja de ruta donde el de mantenimiento va a saber que han calificado de forma irregular y que posteriormente va a ser necesario inspeccionarlo, o perdón, va a ser necesario intervenirlo en materia mecánica, bien sea una revisión, un cambio, un ajuste, qué sé yo, ¿sí? Aquí justamente luego de esa frase quise hablarles de este paralelo para también empezar a visibilizar, a darle visibilidad a esos datos relevantes que pueden estar detrás de los checklists. Entendiendo todo esto, esas características,
Ahora hablemos de la versatilidad que tiene Cloudflare a la hora de la gestión de los checklists. ¿Por qué hablamos de versatilidad? Porque Cloudflare nos va a permitir a nosotros crear diferentes listas de chequeo partiendo de la necesidad que tenga cada organización, partiendo de la experiencia que tenga cada persona, ¿sí? El sistema, acá quise mostrar en pantalla solo un breve listado de algunas listas de chequeo que a partir de la información que hemos recogido con nuestros clientes, a partir de acompañamiento o de asesoría, hemos analizado y hemos encontrado al menos 5 listas de chequeo en común sobre todos nuestros usuarios, ¿sí? Por ejemplo, y digamos que si hacemos un ranking, si hacemos un listado en orden de no sé, de cosas en común, por llamarlo así, encontrábamos que principalmente nuestros clientes tienen diseñada una lista de chequeo preoperacional, es decir, una lista de chequeo, un checklist que ejecuta principalmente el conductor antes de operar el vehículo, antes de salir a conducir, antes de salir a prestar el servicio. Entonces, muchos de nuestros clientes, reitero, tienen configurada esa lista de chequeo preoperacional justamente para conocer el estado del equipo, de la unidad, antes de prestar el servicio y de cierta manera tener esa información de primera mano del estado en el que se encuentra el equipo, ¿sí? Si se califica ese checklist preoperacional y todo está en orden, si no hay inconsistencias, si no hay nada crítico, pues el checklist va a salir con un resultado favorable o aprobado, ¿sí? Pero si en el checklist encontramos irregularidades, aspectos críticos, pues el checklist saldría, perdón, rechazado y la unidad no debería prestar el servicio, ¿sí? Hablando pues como en materia de los checklists preoperacionales. Pero también encontramos en un segundo lugar una lista de chequeo técnica, periódica, que ya no la hacen los conductores, que ya no es tan básica o tan superficial, sino que es un poco más técnica. Y ya la va a hacer es una persona con el conocimiento técnico, como lo es un mecánico, por ejemplo, y donde esa persona, para ejecutar esa lista de chequeo técnica, necesita unas herramientas para poder evaluar o para poder calificar esa lista de chequeo. Por eso no se hace diario, por eso no se hace antes de que el vehículo salga a prestar el servicio. Y tiene una frecuencia, en algunos casos semanal, en algunos otros casos mensual, quincenal, qué sé yo, pero ya es una inspección como tal técnica, donde el usuario va a tener tal vez que ingresar debajo del vehículo, obviamente con unas condiciones laborales seguras, para revisar tal vez niveles, para revisar el estado del vehículo en la parte inferior, ¿sí? Pero este checklist entonces ya es un poco más elaborado, más técnico. Tenemos un tercer checklist, que es el de seguridad y salud en el trabajo, donde el software, pues también basado en lo que tengamos configurado, le va a ayudar a la persona encargada de esa línea, digámoslo así, o de esa rama de seguridad y salud en el trabajo, le va a permitir configurar esos aspectos que debe garantizar para que el conductor esté bien, ¿sí? Para que el que usa el vehículo esté bien. Entonces, ese checklist puntualmente de seguridad y salud en el trabajo puede tener las preguntas específicas correspondientes a esa labor, ¿sí? Incluso puede tener también esa frecuencia, una frecuencia pues definida. En cuarto lugar, una lista de chequeo de evaluación de manejo. En algún caso me encontré con un cliente que con la asesoría de un ingeniero mecánico configuraron en el checklist una evaluación justamente para saber si los conductores estaban o no calificados para operar, para conducir determinada unidad. Entonces lo calificaban desde cómo ascendía la cabina, lo calificaban desde el orden en el que encendía el vehículo, ¿sí? En cuántas revoluciones pasaba a la marcha siguiente, ¿sí? O al cambio siguiente.
Es totalmente factible y lo menciono porque así lo experimentamos acompañando a un cliente en el uso del software. Al final de ese checklist, pues lo que se obtenía como resultado era si el conductor estaba apto para prestar el servicio o si por el contrario el conductor necesitaba capacitación para la unidad que estaba operando o para la unidad que se le hizo la evaluación. Y por mencionar este último, el quinto, es una lista de chequeo post-incidente, ¿sí? Normalmente, cuando hay un incidente de tránsito, cuando hay una colisión, qué sé yo, obviamente el conductor primero debe garantizar que su entorno esté bien, ¿cierto? Que si hubo un incidente, pues que no se vaya a incendiar el equipo, que no esté en un precipicio, qué sé yo, que no esté en un sitio tal vez donde pueda tener problemas de seguridad. Entonces, la persona garantizando que su entorno esté bien, pues lo que va a hacer es disponerse a ejecutar una lista de chequeo que sería la de incidente de tránsito, donde, pues, según lo que hablamos o lo que revisamos con el cliente, él calificaba unos aspectos relevantes para tener los datos sobre el incidente que presentó. Contestar si consideraba que él fue el responsable del incidente de tránsito, o si fue un tercero, ¿sí? O si fue un caso fortuito, si hubo intervención de algún ente gubernamental, no sé, policía, Cruz Roja, bomberos, ¿sí? Tal vez si hubo personas lesionadas. Y la ventaja, obviamente, que permite el software en materia de registros fotográficos. Entonces, muchas personas dicen, ok, Daniel, no, es que yo lo voy manejando todo por software, o perdón, por software no, por aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Telegram, qué sé yo. Claro, y por ahí mismo se envían las fotos, pero seguramente a la hora de ubicar una fotografía o de ubicar un dato, pues va a ser un poquito más complejo, mientras que si lo podemos migrar o si podemos llevar ese proceso que tenemos montado en otro software, ¿sí? Con las ventajas que ya he venido mencionando, si lo logramos llevar, por ejemplo, a Cloudflare, este de incidente de tránsito podría aportarles en mayor medida. ¿Por qué? Porque a la vuelta de una semana, un semestre o un año, cualquiera de esos checklists que estamos viendo en pantalla, yo podría hacer un filtro sobre él. ¿Cuántos vehículos este semestre que terminó reportaron checklist de incidente de tránsito? Ahí voy a tener mi métrica, ahí voy a tener el dato incluso de cuál es el vehículo que más incidentes de tránsito presentó y posiblemente cuál es el conductor o el usuario que más incidentes de tránsito reportó. Y si tengo que presentar alguna evidencia que respalde lo que sucedió en ese momento, pues voy a poder adjuntar o voy a poder ubicar muy fácilmente toda la información que tenemos acá. Listo. Eso pues por mencionar algunos de las listas de chequeo más comunes que hemos encontrado a lo largo del acompañamiento que le hacemos a nuestros clientes. Reitero, recuerden que contamos con un espacio de preguntas y respuestas. Tal vez las preguntas que se vayan generando las podemos ir abordando por ese espacio. Continuamos. Teniendo en cuenta entonces estos 5 modelos de listas de chequeo que pueden ser más, recuerden lo que les dije justamente al comienzo, cada usuario puede proceder partiendo de su necesidad y de su experiencia. Pasemos a la siguiente y es yo en esa versatilidad que me va a permitir el software. Voy a poder configurar listas de chequeo en específico por cada uno de mis tipos de vehículos o mis tipos de equipo, ¿sí? Hagamos dos paralelos. Transporte de pasajeros. Entonces, si mi empresa es de transporte de pasajeros, podemos decir que dentro de ese sector hay vehículos utilitarios, hay vehículos de cierta cantidad reducida de pasajeros, lo que llamamos busetas o vans, ¿sí? Y podemos pasar ya a unas unidades con una superficie mayor, como lo son los buses, ¿sí? O los articulados. En ese caso estamos hablando de diferentes tipos de vehículos. Y seguramente esos diferentes tipos de vehículos tienen elementos que los diferencian a los unos de los otros, ¿sí? A eso justamente va el sistema. Yo voy a poder tener configurada específicamente, por ejemplo, los tipos de checklist que le aplican a mis
tipos de vehículo en específico, principalmente para evitar la ambigüedad, ¿sí? O lo subjetivo que puede hacer una pregunta. O que si viene un auditor externo, pues esa lista de chequeo facilite el conocimiento de lo que debe precisar justamente la persona a la hora de inspeccionar el equipo, ¿sí? Que si pasamos al segmento de transporte de carga, pues sabemos que hay vehículos semipesados, no sé, de 1,5 toneladas hasta 40 toneladas o más. En ese sector también podemos decir que hay diferentes tipos de vehículos que dependiendo de su particularidad, pues va a depender justamente qué voy a inspeccionar o qué voy a revisar. Y si nos pasamos a la línea amarilla, maquinaria amarilla, ¿sí? O nos pasamos a diferentes sectores donde también se administren equipos, donde también se administre flotas, digámoslo así, pues vamos a tener esa posibilidad de justamente jugar, digámoslo así, con las listas de chequeo y hacerlas partiendo de para qué tipo de mis vehículos aplica, para qué tipo específico de unidad aplica. Incluso, para terminar con este ejemplo, yo puedo tener, digámoslo, vehículos de la misma tipología. No sé, tengo tractocamiones, pero resulta que también es un sector un poco cambiante, ¿cierto? Entonces puede que un vehículo hoy venga con una referencia que también viene hace, no sé, 5 años atrás, pero resulta que el vehículo que compré hoy trae tal vez unos elementos en una disposición diferente, que también podría ser que una inspección no sea igual. ¿Sí? Así sea la misma marca, así sea la misma línea de vehículo, puede que la disposición, por decir algo del filtro que tengo que revisar, ya no esté en el orden en el que venía el modelo anterior. Eso podría condicionar de que mi lista de chequeo cambie dependiendo si es ese vehículo o es el otro. Esa versatilidad va a ser totalmente o es totalmente posible en el software. Justamente para que tengamos ese orden y no dejemos por fuera ningún aspecto relevante, ¿sí? Y tener la información precisamente a la mano. Entonces, tengamos en cuenta ese dato importante y es el tipo de checklist dependiendo del tipo de vehículo. Pero también debemos considerar, también debemos tener presente otro aspecto importante y que Cloudflare, pues obviamente con sus características lo permite, y es que yo voy a poder también contar con checklists específicos por usuario. Entonces, recapitulemos lo que les hablaba en dos de estos espacios anteriores. Yo puedo tener preoperacionales, puedo tener checklist de seguridad y salud en el trabajo, inspección técnica, ¿sí? Puedo tener la de conducción y la de siniestros. Eso significa que cada una de esas listas de chequeo sugeridas son ejecutadas por personas diferentes. O sea, yo voy a poder tener checklists y es lo ideal realmente, voy a poder tener los checklists configurados dependiendo del usuario que lo va a ejecutar, ¿cierto? La persona que tenga el conocimiento para hacerlo. Entonces yo puedo tener dentro del software, y aquí voy a hacer un paréntesis, recuerden que el sistema, dentro de sus muchas características, permite tener usuarios ilimitados. ¿Sí? Hasta hoy es una de las ventajas que traemos nosotros y es el tema de los usuarios ilimitados. Y esos usuarios justamente ilimitados van de la mano con esta parte de la funcionalidad. Y es, si yo voy a hacer que todos mis conductores me ayuden a cumplir con esa lista de chequeo preoperacional, yo voy a poder crearle a cada conductor un usuario. Y adicional en el software le voy a decir, ok, Cloudfleet, mira, todos mis conductores solamente van a poder ver el checklist preoperacional, no van a poder ver los otros checklists. El usuario solo va a ver esa información. Mientras que la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo va a tener un usuario en específico donde solo va a poder ejecutar y ver los checklists que le corresponden a esa persona. ¿Sí? ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir, evidentemente, tener toda esa información
Primero, en tiempo real, pues al hacerlo de forma digital, pero segundo, va a ser información confiable. No sé si tal vez alguna vez les pasó cuando manejaban sus listas de chequeo manuales que posiblemente un conductor podía estar tomando, calificando el checklist de un equipo, no sé, que no le correspondía y lo llenó y así quedó, ¿cierto? Y a la hora de una auditoría o a la hora de del control, pues vamos a ver que se cometió un error porque él ejecutó la lista de chequeo o calificó la lista de chequeo que no le correspondía. Digamos que en ese sentido, logrando crear checklists específicos por usuario, vamos a garantizar que la persona, que el perfil de ese usuario solo va a ejecutar la lista de chequeo que le corresponde, ¿sí? Y eso obviamente nos va a permitir a nosotros que tener información confiable. Si le estamos entregando la información verídica al software en materia de ejecución de las listas de chequeo, pues lo mismo vamos a obtener de retorno. Listo. Espero hasta ese momento que todo esté quedando claro. Vamos en orden. Reitero, no sé, por ahí ya vi tal vez que hicieron una o un par de preguntas. Sería el canal de preguntas y respuestas el que usaremos al final para elegir algunas y responderlas. Algo importante también que les decía al comienzo, antes de continuar, es que ojalá nos acompañen a lo largo de esta horita, pues ya hemos avanzado un poco, porque queremos interactuar con ustedes de alguna manera para obtener también un poco de la información o de lo que ustedes valoren más. Listo. Continuemos entonces hablando de estas características y cómo mejorar el control justamente de las listas de chequeo. Ahora, hablemos justamente un poco más de las características con las que actualmente cuenta la aplicación móvil de Cloudflare en su uso del checklist, ¿cierto? Sabemos que la aplicación móvil de Cloudflare no solamente está desarrollada para checklist, sino que tiene otras funcionalidades, otra forma de uso, ¿sí? Mantenimiento, combustible, tema de llantas, pero hoy enfoquémonos justamente en el tema del checklist. ¿Listo? Entonces, ¿qué beneficios tengo al ejecutar las listas de chequeo en Cloudflare a partir de la aplicación móvil? Pues lo primero, y digamos que es relevante, es justamente que yo voy a poder calificar rápidamente las listas de chequeo, ¿sí? Yo voy a poder de una manera ágil y dinámica dar un orden en la configuración del checklist. Yo puedo definir un orden para que esa lista de chequeo sea muy oportuna, ¿cierto? No poner al usuario a que se monte a la cabina para revisar un elemento, luego se baje de la cabina para revisar en el exterior, luego vuelva a la cabina para revisar otro elemento. Digamos que ahí no es nada productivo, ¿sí? El tiempo o la ejecución. La idea es darle un orden lógico y productivo que nos permita hacer justamente, ejecutar, perdón, o hacer justamente esa lista de chequeo de manera muy productiva, muy rápida. Entonces, digamos que ese podría ser un beneficio mayor. Ahora, recientemente, y tal vez para los que no lo conocían, recientemente habilitamos en el software la posibilidad de que el administrador de la cuenta pueda configurar que se capture la ubicación del dispositivo móvil a la hora de hacer el checklist. Seguramente algunos ya a la fecha experimentaron algún tipo de comentario de parte de sus conductores o de los usuarios o de los operarios que ejecutan los checklists. Los que todavía no lo han hecho, los invito a que lo hagamos. Ahorita hacemos tal vez un breve repaso rápido por el software sobre estas funcionalidades. Y es, yo como administrador, en mi cuenta, puedo decirle a Cloudflare, capture la ubicación del dispositivo móvil, no es del vehículo. No es que el software vaya a interrogar el GPS, porque muchos nos hicieron esa pregunta. No es que Cloudflare capture el GPS. Listo, tengamos eso claro. El GPS del vehículo, no. Cloudflare captura la ubicación del dispositivo móvil desde el cual se está ejecutando la lista de chequeo. Obviamente, pues como sabemos, las políticas de privacidad y de uso
que tienen todas las aplicaciones móviles, pues hay un tema de autorización. Entonces, así yo tenga configurada en la cuenta que mi checklist debe capturar la ubicación, pues si el usuario a la hora de hacer el checklist dice que no va a autorizar que se entregue la ubicación, en el checklist allá abajo va a quedar una referencia donde dice no se autorizó capturar o no se autorizó obtener el GP, la ubicación del dispositivo. ¿Listo? Por el contrario, la persona que haya aceptado, ¿sí? Y que desde la organización se le haya dado la directriz de que lo aprobara, esa persona, cuando haga el checklist, en la parte inferior del reporte, vamos a poder ver desde qué ubicación estaba el dispositivo móvil a la hora de hacer el checklist. Aquí solamente una infidencia, un paréntesis. Esto se desarrolló porque muchos de nuestros clientes justamente nos lo pedían, argumentando que muchos de sus conductores, que muchos de sus operarios hacían el checklist sin ni siquiera estar al lado del vehículo para garantizar que lo que estuvieran calificando si fuera real. Entonces, por eso habilitamos esta opción. ¿Listo? Para que tengamos ahí presente. Segundo ítem, y este sí no es nuevo, este sí viene desde siempre. Yo el sistema lo puedo configurar permitiéndome, entre otras cosas, dar respuestas numéricas. Califique el nivel de aceite de motor. Califique lo de 0 a 5, donde 0 es bajo y 5 es alto. Obviamente, cuando nosotros vamos a revisar el nivel del aceite motor y extraemos la varilla medidora, la varilla tiene unos indicadores, unas rayitas. Tranquilamente esas rayitas podrían equivaler al número que yo voy a ingresar como respuesta numérica. ¿Sí? Otra respuesta numérica podría ser la temperatura. Otra respuesta numérica podría ser cantidad de algún elemento, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Y el software justamente me permite esa versatilidad para evitar, pues, preguntas y respuestas subjetivas. Puedo evaluar estados, niveles y hallazgos. Sí, digamos que es un complemento de las respuestas numéricas. Para, no sé, evaluar un estado, pues ya no voy a calificar de 1 a 5, sino que yo voy a calificar bueno, malo o regular, o bueno y malo, ¿sí? Para calificar un nivel medio, alto, bajo, y para calificar un hallazgo sí o no. El sistema les permite toda esa versatilidad que muchas veces no nos permite una hoja de, no sé, una hoja de Excel impresa, donde todo es sí o no, o check y X, ¿sí? Sabiendo que pueden haber preguntas que no necesariamente se interpretan de esa manera. Y finalmente, y hablando pues en esta parte del sistema, el historial de calificación también se convierte en algo relevante. ¿Por qué? Porque pues si bien sabemos, las listas de chequeo, como les mencionaba al principio, pues son mucho más de lo que a hoy creemos o a lo que hoy consideramos. Sí, es un tema de seguridad incluso lo que hay detrás de esas listas de chequeo. Es un tema de control lo que hay detrás, ¿sí? Y contar con ese histórico, contar, perdón, con esa calificación de lo que compone el checklist, pues me permite a mí, por un lado, como conductor o como funcionario o como persona que ejecuto el checklist, dejar una garantía de que, venga, yo he estado reportando que hay un fallo y lo he estado reportando hace una semana y por eso en mis checklists, desde la semana pasada hasta hoy, vengo calificando ese fallo. ¿Sí? Entonces, por una parte, y tal vez espero no tomen a mal esto, por una parte yo me estoy curando en salud, yo estoy reportando, ¿sí? Pero por otro lado, digamos que desde mantenimiento también está esa otra parte o esa otra cara de la moneda donde el de mantenimiento puede decir, venga, usted no me ha reportado nada, usted dice que me lo comentó, que me lo dijo por teléfono, pero usted no me ha dicho a mí nada. Déjelo en el checklist, califíquelo en el checklist, dígame en el checklist que eso está malo, para que pueda quedar ese historial de calificación. Entonces, digamos que ahí, de cierta manera, y seguramente muchas personas han vivido esto, se vuelve un rifirrafe el tema de yo te reporté, tú no solucionas, tú no me has reportado, por eso yo no soluciono. Entonces ahí es donde cobra fuerza dejar esa información, ¿sí? Para que haya esa calificación, ese historial de la calificación que respalde justamente eso que estamos hablando. ¿Listo? Ahora,
Entendiendo todo lo anterior, comprendamos también que Cloudflare se basa justamente en la configuración que tengamos para evaluar el checklist completo y automáticamente generar un resultado. Y digamos que eso nos permite a nosotros ganar tiempo. Si hablamos en el paralelo del comienzo de las inspecciones manuales, pues si yo tengo mis conductores acá en mi oficina, pues al lado de mi oficina, pues seguramente ellos me van a traer las listas de chequeo y yo voy a revisar, ¿sí? Pero muchas veces los vehículos ni siquiera están al alcance de la persona encargada. Pueden estar en un parqueadero 2 cuadras, a la redonda, pueden estar en otra ciudad, ¿sí? Y ese análisis de esa lista de chequeo no va a ser tan fácil porque no está al alcance de la información, hablando de las listas de chequeo en papel. Pero si trasladamos esto a Cloudflare, tengamos presente que a partir de la configuración que nosotros le demos al sistema, Cloudflare va a calificar en tiempo real, inmediatamente, el estado del checklist según lo que respondió la persona. Yo voy a poder, como menciono ahí, como muestro en pantalla, voy a poder mostrar, perdón, voy a poder darle al software ese entendimiento de cuáles respuestas son más críticas que otras. Y esas respuestas que son críticas son las que me van a condicionar el estado del checklist, ¿sí? Entonces, yo le digo al sistema, Cloudflare, los checklists preoperacionales van a tener dos estados: aprobado y rechazado. Aprobado si todo está bien, pero salga rechazado si está mal de frenos. Evidentemente, un carro con mal de frenos no puede salir. Entonces, yo le estoy dando al software la criticidad o la relevancia sobre el tema de los frenos. Pero si el carro está sucio, pues también dependiendo de mi nicho o de mi negocio, ¿cierto? Pues si mi vehículo está sucio, pues no reza tal vez con el servicio que voy a prestar, pero digamos que esté sucio puede ser un factor que pueda dar maniobra, ¿cierto? Que pueda ser considerado y, ok, te presto el servicio, aunque mi vehículo esté sucio. No está afectando realmente la seguridad. Pero si el vehículo está mal de frenos, si está mal de luces, no prende las estacionarias, no prende las luces de stop, pues ya estamos hablando de cosas mayores que tienen mayor peso y que como resultado el vehículo no debería salir hasta que mantenimiento no tenga ese conocimiento y se atienda inmediatamente y se corrija. Entonces el sistema justamente tiene contemplado y bajo control ese aspecto. Yo configuro cuáles son las respuestas que tienen más peso. Yo le digo al software cuáles son los estados que va a tener mi checklist, dependiendo de los checklists, porque puede que el preoperacional sea aprobado o rechazado, y puede que el de conducción, el de evaluación de conducción que les planteaba al comienzo, puede que sea un checklist que no diga aprobado o rechazado, que diga conductor apto para manejar, es el estado, o conductor necesita capacitación. Entonces, mira que estamos hablando de diferentes tipos de checklist y diferentes estados del checklist. El sistema permite toda esa versatilidad. Y adicional, yo puedo hacer que automáticamente me llegue al correo electrónico un mensaje, una alerta, diciéndome que acabaron de hacer un checklist y que, por ejemplo, él está rechazado. ¿Para qué? Para que yo sepa, hey, de mis vehículos que deben salir hoy, sé que hoy deben hacer alrededor de 50 checklists por la mañana antes de que los vehículos salgan. Pero si de esos 50 me llegan 4 correos electrónicos diciendo que los checklists salieron rechazados, significa que yo tengo que atender principalmente esos vehículos que salieron con el checklist rechazado para poder prestar mi servicio. Porque si no, pues se supone que los vehículos no podrían salir a operar. Y sumando todas esas características importantes que tiene el software, hablemos de las evidencias. Muchas veces, solo con responder la pregunta, nos quedamos con incógnitas, ¿sí? Mm, Tal vez una pregunta puede ser,
estado de la tonería, buena o mala, y me califican mala. Ok, pero ¿qué será mala para el que la calificó? ¿Cierto? El que vio a la hora de calificarla, puesto que lo clasificó como que no estaba buena. Entonces, aquí es donde ingresa, o aquí es donde toma relevancia, el respaldo fotográfico. Y es importante mencionar que Cloudflare recientemente tuvo una evolución significativa en este aspecto. ¿Cuál fue la evolución? Al principio, desde que se empezó con el software, con la funcionalidad de checklist, se admitían unas fotografías generales del checklist y era limitada. Si mal no recuerdo, pues vino aumentando. Si mal no estoy, creo que empezamos en algún momento con 8, luego pasamos a 15 máximo, ¿sí? Pero hace unas semanas, hace unos, creería yo, un poco más de un mes, se habilitó, además de poder cargar esas fotos generales del checklist, se habilitó esto que menciono en el punto 2 y son fotos específicas según la respuesta. ¿Qué significa esto, compañeros que nos acompañan o que están viendo este video en diferido? ¿Qué significa esto? Que yo en la configuración del checklist voy a poder decirle al software, por ejemplo, Cloudflare, voy a revisar el estado del refrigerante. Entonces, revisar el estado del refrigerante es la pregunta. La respuesta es eh, de niveles alto, medio, bajo, ¿sí? Estado del refrigerante, alto, medio, bajo es la respuesta. Yo le puedo decir a Cloudflare, Cloudflare, si me califican como respuesta que está bajo, que tenga que tomarle una foto para que respalde visualmente qué tan abajo está. Es más, yo puedo decirle, Cloudflare, la respuesta es alto, medio, bajo. Si está bajo, que tenga que tomar foto. Si está medio, que tenga que tomar foto. Si está alto, no necesito foto, porque se supone que está alto. Entonces, Cloudflare permite ahora justamente tener esa, pues no habría otra palabra como mencionarlo, ese respaldo a la calificación, ese respaldo a la respuesta que justamente le va a ayudar a la persona a tener entendimiento de qué es lo que pueda estar pasando. Ahora, si hablamos también de lo que comentamos hace un momentico, el tema del historial de la calificación, pues vamos a ver cómo es el comportamiento posible, cada cuánto me califican que está medio o bajo y cómo es ese control fotográfico que se lleva. ¿Listo? Eso se hace a nivel de configuración de checklist. Yo defino cuáles checklist, perdón, en cuáles checklist y en cuáles respuestas es obligatoria la fotografía. Y obviamente todo eso en qué se traduce en más control y en más confianza de lo que se está evaluando. No es lo mismo que me digan, Daniel está bajo el nivel, a que me digan, Daniel, el nivel está bajo y me relacionen la foto, ¿cierto? Va a ser obviamente pues como más completo ese detalle. Continuemos entonces con eh, la conexión que hay o la relación que hay entre las listas de chequeo y el mantenimiento, que también les hacía pues como un previo al comienzo. Yo puedo hacer que dependiendo de la pregunta que me hagan y la respuesta que yo dé, que mantenimiento se entere que tiene unas cosas por hacer, ¿sí? Entonces, en el mismo ejercicio, si mi líquido refrigerante está bajo, y me tomaron la foto como evidencia, yo puedo hacer que automáticamente a mantenimiento llegue una novedad donde el de mantenimiento sepa que tiene que o revisar o nivelar el líquido refrigerante de ese vehículo en específico al cual se le hizo el checklist. Que de ahí en adelante podemos tener cualquier cantidad de ejemplos. Si preguntamos si el motor tiene fugas de aceite por una parte en específico, pues podemos hacer que a mantenimiento llegue la novedad diciendo que hay que revisar una fuga de aceite por una parte en específico. Si el vehículo está mal de frenos, hay que revisar frenos. Si el vehículo está mal de luces, hay que revisar luces.
Es importante esa comunicación natural que hay entre los checklists y mantenimiento de Cloudflare. Daniel, es que yo llevo checklist en Google, en el formulario de Google y llevo mantenimiento en Cloudflare. Ok, lo ideal fuera que todo esté unificado para que haya esa comunicación natural y para que se pueda llevar esa trazabilidad de yo cuando lo reporté en el checklist y cuándo se solucionó y en qué orden de trabajo y con qué proveedor y con qué repuesto. Si yo llevo en el software esos dos procesos, esos dos módulos entrelazados, conectados, como lo de checklist y mantenimiento, voy a poder tener fácilmente ese tipo de información. El conductor me reportó un fallo, ese fallo se solucionó en mantenimiento, y si yo tengo acceso a la móvil, por ejemplo, yo soy un conductor y reporté un fallo, yo desde la misma aplicación móvil con el permiso para poder ver las novedades, voy a poder saber, voy a poder ver cuáles novedades de las que yo he reportado ya se han solucionado en una orden de trabajo y cuáles siguen pendientes. Eso es totalmente posible desde la aplicación y desde la gestión que yo llevo en Cloudflare. Recuerden ahí el espacio de preguntas y respuestas. Vamos viendo cuáles dejamos para el final. De igual manera, para que tengan presente, la dinámica siempre ha sido, les compartimos el enlace para que accedan a este video y también para que conozcan las preguntas y las respuestas que se fueron abordando. Aquí hablemos de la comunicación. Cuando hacemos checklists, cuando llevamos la gestión de los checklists, es importante mencionar que fácilmente yo voy a poder llevar gestión de los checklists y compartir la información de esas listas de chequeo directamente desde la aplicación móvil por correo electrónico, ¿sí? Voy a poder enviar desde la aplicación a uno o a varios correos esa inspección que yo haya hecho. O incluso la voy a poder compartir por mis aplicaciones de mensajería, ¿sí? Accediendo a la aplicación móvil a ver el reporte. En las opciones puedo decirle compartir por WhatsApp, por Telegram, qué sé yo. O incluso también puedo generar el QR para que sea compartido a partir de la lectura de ese código. ¿Listo? Eso para que tengan en cuenta. Ahora, asistentes, les tengo una propuesta que hace parte de lo que pues tenía planeado para el día de hoy. Voy a habilitarles en este momento una breve encuesta donde voy a dar unos 2 minutos para que ustedes por favor me respondan qué otras opciones considerarían útiles que se incluyan dentro del módulo de checklist. ¿Sí? ¿Qué más consideran que se debería de incluir en el checklist que hoy por hoy Cloudflare tiene habilitado para los usuarios? Es un campo de texto, simplemente pueden ingresar la información, los módulos o las características y las van separando por coma podría ser. Y pues finalizan enviando el formulario. ¿Sí? Esta información nos va a resultar importante justamente porque queremos que continúe el crecimiento del software, ¿sí? Y queremos obviamente escucharlos a ustedes, que son realmente los que en el día a día pues, usan la herramienta, ¿sí? Escucharlos de primera mano, tal vez tener esa información de lo que ustedes pueden considerar que a futuro se debería incluir en el checklist de Cloudflare. Voy a dar 2 minutos. Agradecería si todos entonces eh, se toman ahí unos minuticos para calificarlo. Esto lo vamos a tabular al interior, ¿sí? Para poder pues concertar con el comité y ver también como si podemos dar una hoja de ruta, si podemos darle pues como una dirección
basado también en en los aspectos que ustedes nos vayan mencionando. ¿Sí? Es una pregunta entonces corta, realmente. Ya se va finalizando el tiempo. Les agradezco entonces a las personas que, bueno, voy a dar un segundito más, unos minutos, 30 segundos más. Veo que aquí a lo último están sumándose más personas a calificar. Estas, estas respuestas que nos den, también las trataremos de compartir en en el correo, tal vez mencionándoles qué fue lo que votaron, qué fue lo que mencionaban, ¿sí? Qué valoraban en el tema del checklist. Listo. Entonces voy a proceder a detener la votación. De acuerdo. Entonces, con estos resultados vamos a hacer un trabajo al interior para que lo tengan presente. Por ahora, quiero mencionarles una buena nueva o una nueva buena, y es que próximamente el checklist de Cloudflare va a permitir videos. Como decimos coloquialmente, está en la puerta del horno, ¿sí? Ya la funcionalidad está, digamos, avanzada, ya está muy adelante. Todavía no sé justamente qué, no he revisado las respuestas que nos dieron, seguramente a la evaluación anterior, seguramente ahí algunos mencionaron el tema de los videos, pero para que tengan en cuenta, próximamente se va a incluir esa funcionalidad dentro del software para que se pueda incluir ese respaldo ya como tal en video, ya no tanto solo en fotografía, sino en video. ¿Qué va a permitir entonces esta nueva característica que va a incluir el módulo de checklist? Obviamente, algunos fallos complejos, algunos sucesos inusuales o sonidos extraños, pues obviamente va a ser mucho más fácil de, no sé, de compartir, de mencionar, de analizar, si lo hacemos a través de un video. Entonces, para que tengan en cuenta, directamente desde la aplicación móvil vamos a poder justamente hacer esa captura en video de lo que queramos dejar como evidencia. ¿Listo? Para que entonces lo consideremos y lo tengamos ahí como presente en la evolución que viene haciendo el software. Y seguramente, pues más adelante, algunos de los comentarios que nos hicieron, pues también van a entrar justamente en esa dinámica de estarles notificando que próximamente se incluirán. Hablemos un poco de de las prácticas buenas y de las prácticas confiables, ya para ir llegando a la parte final de este espacio. Y son recomendaciones que de mi parte les quisiera hacer, y sé que de parte del equipo de Customer Success y de parte de de todo el equipo de Cloudflare, recomendaciones que le quisiéramos hacer para que le saquen el mayor provecho a los checklists. Y es que ustedes, ya conociendo todo esto que acabamos de mencionar, deberían concertar con su equipo, con sus conductores, con el área administrativa, y definir unos checklists puntuales partiendo de esas necesidades que tiene cada uno. Sabemos que las necesidades no son las mismas, así sea el mismo sector, así sea el mismo gremio, ¿sí? Pero las necesidades no son las mismas. Entonces, siéntense, concerten y que realmente sí se cumplan y sí hagan esa gestión de los checklists, no por cumplir, ¿sí? No porque sea una norma, no porque, ay, es que si no lo hago me sancionan, no, por seguridad y por control, ¿sí? Segundo, capaciten a los usuarios. Muchas veces llega un usuario nuevo, llega un conductor nuevo y solamente se le da la directriz y ya, ¿sí? No se le hace un acompañamiento como debería ser una capacitación. Entonces la idea es que los usuarios, pues, no solamente los que están tras un computador, sino los que usan la aplicación móvil, que tengan ese conocimiento de primera mano y constante y continuo. Incluso estos espacios
se pueden clasificar como espacio de capacitación, ¿cierto? Porque están recordando y reconociendo el uso de la herramienta. Analizar frecuentemente los espacios. Si yo no analizo, si yo no veo la data, yo no voy a poder saber qué puede estar fallando y no voy a poder tomar decisiones oportunamente, ¿cierto? Tengo que empezar a medir, empezar a analizar lo que se está haciendo. Evidentemente, el tema del respaldo fotográfico y próximamente el respaldo en video va a hacer que las inspecciones, que los checklists sean mucho más serios, ¿sí? Sean mucho más profesionales y a la hora de que venga un auditor interno o externo o de un cliente, pues yo voy a poder mostrar con orgullo que tengo un proceso, que tengo evidencias que me permiten tener de primera mano la información que yo debo conocer, ¿sí? Y no puedo dejar de insistir en que las inspecciones, en que los checklists estén conectados con mantenimiento, para que haya esa comunicación, para que no haya ahí esas islas independientes. Ah, es que yo reporté, pero mantenimiento no sabe. Entonces, a partir de esa conexión entre el checklist y el mantenimiento, podemos hacer que no sean islas independientes, sino que todos trabajemos en, en un buen ambiente, ¿sí? Evitando tal vez esas situaciones adversas que ya hemos vivido y que conocemos. No puedo dejar entonces de mencionar también equipo y asistentes, los canales de soporte. Todavía no se vayan a retirar, denme unos minuticos más, por favor, igual estamos sobre el tiempo. Tenemos un chat de soporte en línea que lo pueden ubicar desde la página web o lo pueden ubicar dentro del software directamente. Ese canal es relevante justamente para resolver las dudas que tengan. Estos espacios que se van presentando seguramente dejan muchas dudas. Esas dudas, entre otros espacios, las podemos aclarar a través de esos canales de soporte, como lo es el chat, como lo es la documentación o el manual del software, ¿sí? Tenemos otro sitio donde están alojados los videos del sistema, videos que van desde muy específicos de cómo funciona, de cómo crear una novedad, ¿sí? Que puede ser un video que dura 2 minutos, hasta cómo manejar el módulo de mantenimiento que puede durar 15 minutos. ¿Sí? Entonces tenemos una suite con videos, alrededor de 80 o un poco más de videos, que me permiten tener ese detalle y conocimiento del software. ¿Sí? Y tenemos también unas líneas telefónicas para México y para Colombia, donde también nos pueden contactar. Si leen ese QR, van a poder ir directamente a nuestro canal de WhatsApp para que estén enterados de las noticias más relevantes que a partir de ese medio comunicamos. Compañeros, una última encuesta antes de pasar a las preguntas y quiero que nos ayuden, por favor, 2 minuticos también, que nos indiquen qué otras funcionalidades les gustaría que Cloudflare incluya en la aplicación móvil. Ya no es en checklist, ya en el checklist fue la pregunta anterior. En esta pregunta, por favor, quiero que escriban separado por coma las funcionalidades que les gustaría que nosotros tengamos dentro de la aplicación móvil, ¿sí? ¿Qué otras cosas se les ocurre que puede estar dentro de la aplicación móvil de Cloudflare? Agradecería entonces si vamos respondiendo a esa pregunta. Vamos a dar 2 minuticos. Mientras lo van contestando, voy a revisar por acá qué preguntas quedaron tal vez para contestar en este espacio. Recuerden que las preguntas que nos hacen a través de ese espacio las vamos a responder al final perdón, las vamos a responder en el correo, ¿sí? Ahí estaría pues como la copia de todas esas que tengamos. Si tienen preguntas por el canal de preguntas, por ahora la encuesta de votaciones, agradezco la usen no para las preguntas, sino para mencionarnos qué otras funcionalidades
les gustaría que nosotros incluyéramos como tal en la aplicación móvil, ¿sí? Sabemos que, repito lo que les decía al comienzo, tenemos checklist, mantenimiento, combustible, el tema de llantas, de inspeccionarlas solamente, ¿sí? El tema de la gestión documental también lo tenemos en la aplicación móvil, pero nos sería también de gran ayuda conocer tal vez ustedes qué valoran más a la hora de que quisieran que incluyéramos en esas listas de chequeo. Bueno, Jonathan, no sé si tengamos por ahí alguna pregunta que haya clasificado para que la respondamos acá en vivo, sabiendo que hay por ahí unos minuticos todavía. Puedes abrir Hola, el bien, puedes hola para abrir. todos. Sí, hay dos preguntitas que serían buenos responderlas. Una, ya aquí la estoy realmente leyendo. Dice el señor, perdón, dice Sami, que cordial saludo, la aprobación de las listas de chequeo se hace por porcentajes de respuesta. ¿Es viable que cada pregunta tenga un peso porcentual, ya que no todas las variables son igual de críticas? Ok, entiendo. Listo. Vamos a darle entonces trámite a esa pregunta. Actualmente, Sami, eh, Cloudflare maneja dos formas en esa calificación, ¿cierto? Dos formas de tener ese peso, digamos, negativo. Uno es un rechazo leve que se calcula por porcentaje, ¿sí? Y otro es un rechazo que llamamos crítico y ese se calcula por cantidad. Entonces, el sistema solamente maneja en ese caso esos dos aspectos a la hora de saber cuál es más crítico que otro. Si hay algo que no es crítico, que está malo pero no es crítico, se califica como rechazado, ¿cierto? Pero realmente nos vamos por el aspecto de crítico, algo que sí o sí debe impedir que el vehículo tenga que salir, ¿cierto? O que pueda prestar el servicio. Actualmente serían esos dos. Entonces no sé si podríamos revisar más adelante, Sami, tu lista de chequeo y ver cuáles de esas preguntas las podemos excluir de lo crítico y ponerla en el rechazo que nosotros llamamos leve, ¿sí? Y esa se calcula como son leves, esa se hace se hace como la ponderación en porcentaje, ¿sí? Que te pongo el ejemplo así. Si el porcentaje de rechazado leve es inferior al 25%, digamos que está bien, ¿cierto? Pero es un rechazo leve. Si supera ese 25%, rechazado, ¿cierto? Esos rechazos leves. Pero si hay una crítica que es de un peso mayor, que no va dentro de este grupo de rechazos leves, si hay una crítica, eso automáticamente te lo debería rechazar. Espero que por ahí vaya la respuesta. Si no, te invitamos a usar los canales de soporte, Sami, para justamente entender un poco más la necesidad y tal vez aclararla. Listo, Dani, muchas gracias. Daniel, hay otra pregunta que nos hacen de la empresa Beluga, creo que es el señor Gerardo. Nos dice que una vez realizado un checklist por un supervisor, es decir, un checklist de mantenimiento, se ingresa la unidad a taller para su reparación. La pregunta es, ¿tengo que hacer nuevamente el checklist para confirmar la reparación? Correcto, correcto. Esa pregunta es muy interesante y nos las hacen muy a menudo. Y la respuesta es sí. Sí se debe hacer una nueva lista de chequeo. De esa manera queda una evidencia de que, por ejemplo, a las 6 de la mañana o en un primer momento hice una lista de chequeo donde tenía una falencia, ¿cierto? Donde tenía un fallo a las 6 de la mañana. A las 8 de la mañana ingresó el vehículo al taller y se intervino la novedad, ¿sí? Pero ojo que a veces cuando hacemos intervenciones mecánicas, así intervengamos mecánicamente lo que esté pasando, posiblemente el fallo se corrija o puede seguir fallando ya por otro aspecto, ¿cierto? Entonces, esa segunda inspección después del mantenimiento, lo que hace es rectificar, perdón, que lo que se presentaba ya se corrigió en una hora posterior, ¿cierto? Y va a quedar esa evidencia justamente donde se diga, aquí se reportó el fallo, en este mantenimiento o en esa orden de trabajo, mecánicamente este proveedor la intervino y durante este lapso de tiempo, ¿sí? Y finalmente
El conductor, porque pongámoslo en esa dinámica, el conductor es el que hace el checklist y reporta el fallo. El de mantenimiento hace la intervención y dice que quedó buena. Y el conductor posteriormente es el que da ese aval, ¿sí? O venga, sí, lo que yo reporté ya se solucionó. ¿Y cómo lo hace él? Finalmente a través de la segunda lista de chequeo. Ya finalicé por acá entonces la encuesta. Valoro mucho entonces, valoramos mucho este espacio, valoramos mucho su participación. Los invitamos a replicar esta información justamente con sus colaboradores y con las demás personas, tal vez del gremio o que, con los cuales ustedes hablen frecuentemente. Nada, nos vemos seguramente en otro espacio. Eh, Espero que todos los temas mencionados hayan quedado pues lo suficientemente claros y nada, cuídense bastante y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.